Entonces, bienvenidos todos nuevamente. Tenemos en este momento 158 personas conectadas. Son las 11 de la mañana y 4 minutos. Creo que ya podemos ir comenzando. Las demás personas que se vayan integrando, pues bueno, el equipo de atención al cliente estará muy atento para apoyarlos en caso de que tengan dificultades con el audio. Les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros en un espacio que creamos especialmente para ustedes, los participantes de la convocatoria Sector Defensa. Entonces, bueno, para que hagamos de ese espacio un espacio agradable y cercano, los invito a todos a que prendamos las cámaras para que nos veamos, nos conozcamos, sepamos quiénes estamos interactuando aquí en este conversatorio que va a ser de mucha confianza. Les voy a hablar un poco sobre el grupo GEART para los que de pronto no habían oído hablar antes. El grupo GEAR es una empresa que se especializa en la capacitación de estudiantes para concursos docentes, concursos para cargos públicos y pruebas estatales en México, Ecuador, Perú y por supuesto en Colombia. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial que en un momento se los estaré presentando. Por ahora entonces quiero reafirmar que todas las personas están escuchando bien. Por aquí leo que sí. De pronto, bueno, una persona me dice por acá que no escucha bien. El audio está muy bien. Bueno, voy a asumir que los inconvenientes técnicos desde esta parte, que es desde donde sale el audio, están resueltos. Entonces, bueno, quiero hablarles un poco entonces de la convocatoria. Hoy vamos a hablar con un invitado muy especial de cómo construir un plan de estudios que les permita a todos ustedes prepararse para las pruebas escritas. Primero, como todos saben, entonces la convocatoria de sector defensa está ofertando en este momento 5.167 vacantes en 15 entidades públicas del sector. Entre ellas podemos conocer al Ejército Nacional, la Dirección General de Policía Nacional, la Armada Nacional, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el Hospital Militar General, la Dirección de Sanidad de Policía Nacional y la Dirección de Bienestar Social Policía General. Una felicitación muy especial para las personas que superaron exitosamente la verificación de requisitos mínimos, que fue publicada el pasado 3 de julio. Entonces, excelente, felicitaciones del grupo GEART. Aquí estamos para acompañarlos en el proceso que continúa de aquí en adelante. Es un proceso que inició hace más o menos un año y 2 meses, desde el 23 de mayo del 2019, que fue la fecha en la que conocimos la difusión, la divulgación de esta convocatoria. Entonces, todos bienvenidos. Les voy a presentar a nuestro experto. Él se llama Diomedes. Diomedes se encarga de toda la parte pedagógica y todos los asuntos relacionados a la CNSC. Entonces, es una persona muy conocedora de lo que está ocurriendo y del tema al que nos acogemos hoy en este espacio. Entonces, Diomedes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Es un gusto saludarles esta mañana. Veo muchas personas con sus cámaras encendidas, lo cual es muy bueno para hacer de este encuentro una charla bien efectiva y bien amena. Vamos a intentar hacer una sesión con mucho contenido, al final que usted sienta que le ha aportado un gran valor y que realmente le contribuya a que pueda usted lograr el resultado que en definitiva pues es superar muy bien las pruebas escritas. Entonces vamos a sacar el mayor provecho inmediatamente. Felipe termine la introducción. Claro que sí, Diomedes, muchísimas gracias. De verdad que muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tengo en este momento en mi pantalla una vista muy interesante viendo la cara de todas las personas que están participando en esa convocatoria. Les voy a contar un poco cómo van a ser esas reglas de juego de este conversatorio para que de alguna manera sea muy ordenado, para que tengamos la posibilidad de responder la mayoría de las inquietudes que seguramente ustedes van a tener.
Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Lo primero es que les quiero contar que esta sesión está siendo grabada. La estamos grabando porque luego de finalizada, más o menos el lunes o martes de la próxima semana, les estaremos haciendo llegar a todos ustedes al correo electrónico el video. Entonces, si ustedes no se han inscrito a través de un formulario que estuvimos rondando a través de todos nuestros canales digitales, atención al cliente en este momento estará compartiendo ese enlace para que quienes no se hayan inscrito lo hagan, de tal manera que podamos hacerles llegar esta grabación, de pronto con asuntos interesantes, adicionales y referentes a la convocatoria. Recuerde que si ustedes se inscriben, además del video, pues los vamos a mantener al tanto de cualquier novedad. Estamos alineados con todos los canales digitales de la Comisión Nacional del Servicio Civil y esto nos permitirá de alguna manera muy en tiempo real o muy similar a las notificaciones que esté presentando la Comisión, hacerles entender a ustedes también qué está pasando. Entonces, nuevamente, las reglas del juego serán las siguientes. Lo primero, la primera parte, entonces, nuestro experto estará hablando sobre todo ese plan de trabajo del asunto pues de la reunión. La idea es que ustedes a través del chat, manifiesten las inquietudes. Entonces, en la segunda parte de la reunión, lo que vamos a hacer es que algunas de esas preguntas, trataremos que sean la mayor cantidad posible, las vamos a responder aquí al aire, en vivo y en directo. Seguramente no vamos a alcanzar a responderlas todas y ahí pues desde ya me excuso porque normalmente entendemos que hay muchas inquietudes, pero entonces eso que no se alcance a responder, buscaremos la forma de darles a llegar esa respuesta a través de todos nuestros canales digitales. Les recuerdo que estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, tenemos nuestra página web www.grupogeart.com, tenemos chat, tenemos línea nacional gratuita, tenemos WhatsApp, o sea, tenemos un gran abanico de posibilidades para que ustedes se pongan en contacto, manifiesten también esas inquietudes y a través de los cuales también nosotros les brindaremos todas las respuestas posibles, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser eso. No les vamos a habilitar los micrófonos, como se darán cuenta, todas las personas tienen en este momento el micrófono inhabilitado, pero es buscando de alguna manera, como les decía al comienzo, ser lo más óptimos posibles con el tiempo. Tenemos en este momento, les voy a decir cuántos conectados, 216 conectados. Entonces ya entenderán que 216 personas hablando al tiempo, pues va a ser un poco complejo que las demás personas también entiendan. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Diomi, no sé si se me escapó algo por decir. Te agradezco si me complementas o si no, pues para que ya le demos inicio a este conversatorio. Nuevamente, pues dándoles las gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, buenos días entonces de nuevo. Espero se escuche ahí muy bien. Quienes no están escuchando, con certeza el problema es del lado de allá porque aquí nos manifiestan que todo está bien. Ok, entonces ya lo primero para empezar de una vez, precisar que estamos acá reunidos las personas que están participando en la convocatoria Sector Defensa de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta es una convocatoria realmente grande. Esta es una convocatoria de las convocatorias grandes que hace la comisión. La comisión típicamente hace convocatorias un poco más pequeñas, exceptuando, por ejemplo, Territorial 1, que es una convocatoria de 7.000 vacantes. Pero en general esta convocatoria es, digamos, de las que se consideran una gran convocatoria que agrupa, como bien lo explicaba Felipe ahorita, una gran cantidad de entidades que están todas relacionadas con el sector defensa. Pero más allá de ese asunto, el asunto del tamaño de la convocatoria es importante aclararlo porque esto nos va a dar más o menos algunas luces, algunas orientaciones respecto a los tiempos de las convocatorias. No es lo mismo hacer una revisión de requisitos para 2.000 personas que para 100.000, es apenas obvio, y entonces esto nos va a ayudar más o menos a tener una idea. Una de las preguntas con certeza más frecuentes de ustedes es con respecto al tiempo. El objetivo de esta charla en principio es que hablemos acerca de cómo prepararse efectivamente, qué es lo que tenemos que hacer
para lograr una preparación efectiva. Es por eso que yo voy a compartir mi pantalla. Felipe, habilítame la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Yo voy a compartir mi pantalla para irles explicando con calma y mostrando un poco cómo usted, desde el día de hoy, considerando que la verificación de requisitos fue en el mes de julio, pues debería poder crear un plan de preparación de forma personal que pueda ser efectivo, porque aquí vale precisar, queridos asistentes, a los cuales nos alegra mucho saludar esta mañana, que la historia de estas convocatorias, nosotros participamos, la razón por la que hablo de la historia es porque el grupo GEAR, que no tiene nada que ver, digamos, con la comisión, no somos la misma entidad ni nada parecido, pues no podría ser así. Pues sí, trabajamos desde hace 10 años más o menos con estas convocatorias y eso nos ha permitido conocer, estudiar de fondo, pues es lo que hacemos todos los días, a eso nos levantamos todos los días. Entonces, digamos que conocemos en detalle cómo funciona, permanentemente hablamos con personas que pasan convocatorias, que no pasan, etcétera. Y en definitiva, aquí la clave es prepararse para la prueba y estar muy enterado de cómo funciona todo. Ahora, yo estoy seguro que usted lo entiende así y es justamente por eso que hoy ha apartado este espacio en un día como hoy para, para pues por supuesto, para ver cómo podemos hacer eso. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. A ver, yo veo cómo puedo hacerlo acá, perdón. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman que todo esté bien. Bueno, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Muy bien. Entonces, como dije, el objetivo es hablar de cómo crear un plan de estudios efectivo. Cómo crear un plan de estudios efectivo. Para entender un poco y contextualizar el tema de por qué es importante crear un plan de estudios efectivo, recordemos una cosa que con certeza la mayoría de ustedes, de hecho, ya lo habrán visto o lo conocen. Y es cuál es el modelo general de las convocatorias. El modelo general bien podríamos entenderlo como un embudo en el cual hay muchas personas que se inscriben en la convocatoria. La convocatoria tiene etapas y subetapas, pero digamos que una primera gran etapa es la parte de inscripciones donde hay previamente una divulgación. Ahí se inscriben una gran cantidad de personas que se enteran, por supuesto, por diferentes canales. Posteriormente a eso, ahí es la parte donde se compra el PIN y demás. Posteriormente a eso se hace la verificación de requisitos mínimos y posteriormente pruebas escritas, verificación y nombramiento. Pero aquí más importante que recordar las etapas es entender un asunto que a veces perdemos de vista y es que la inscripción, pues eso es muy importante hacerlo. De hecho, pues si no lo hacemos, no podríamos participar, pero en definitiva esto es un chulito, esto es un check ahí porque pues para inscribirse no hay que hacer a nada complicado, más allá de comprar un PIN de 30,000 pesos y por supuesto completar unos datos. Así que hasta ahí es un paso importante, pero que en todo caso es nada más que un paso que aún no está definiendo nada en todo el proceso. Posteriormente viene lo que ya pasó, que es la verificación de requisitos mínimos. Y aquí quiero referirme con cuidado porque con certeza ustedes todos tienen que estar muy felices de haber superado esa etapa de verificación. Sin embargo, también es justo reconocer acá, queridos asistentes y participantes de esta convocatoria, que en todo caso la verificación, aún después de finalizada la etapa de reclamaciones, donde quedan en firme, que entiendo que fue el 31 de julio, pues en todo caso eso básicamente es también un chulito donde la comisión lo que hace, en este caso la universidad que verifica, es verificar, ahí excúseme la redundancia, que usted haya cumplido con lo mínimo que se requería para ese empleo. Así que aquí hasta este punto nada hemos ganado, hay personas sin embargo que suben mal los documentos, los suben doblados o simplemente no leen la información o decía que se requería 8 meses de experiencia y ellos piensan que 7 meses y medio es más o menos 8 y terminan siendo excluidos, pero esto es más con certeza por problemas de los aspirantes que por cualquier otra cosa, porque digamos que si leyéramos bien los requisitos, no existiría forma de que nos eliminaran de este proceso. Así que aquí estamos frente a un paso que ya usted superó, pero que en definitiva es
Es un paso simplemente, pero entonces viene la parte, digamos, central del asunto, ¿no? La parte central, que son las pruebas escritas, que para profesionales tienen un valor del 70%, para técnicos y asistenciales tienen un valor del 50%. Y entonces acá, cuando pensamos en un 70%, que es lo que valen las pruebas escritas, ya tenemos un primer gran filtro. Hasta ahora, por supuesto, son filtros, pero no son los filtros definitivos. Digamos que el gran filtro es las pruebas escritas. Y es así porque es acá donde todos estamos en igualdad de condiciones y donde ahí, por supuesto, que lo único que va a servir es lo que usted tenga frente de conocimiento cuando esté sentado frente a la hoja, frente al cuadernillo que le van a entregar. Posteriormente a eso vienen los antecedentes. Para eso no tenemos que estudiar, no hay que prepararse, porque para eso ya nos preparamos. Porque los antecedentes, pues, son entonces el momento en el cual la comisión verifica usted qué fue lo que aportó de experiencia y, por supuesto, ahí verificamos dos cosas, la experiencia y los estudios. Así que en este punto no podemos hacer nada, ya subimos los documentos, ya usted lo que aportó ahí aportó y lo que usted estudió, estudió y lo que la experiencia pues ya la tiene. Así que ese punto en este momento no es determinante, por supuesto lo será para clasificarlo, para darle un mejor puntaje, pero digamos que ahí no revierte en este momento ninguna preocupación porque ya los documentos que usted subió pues ya los subió. Y un momento más de trámite, también le ponemos un chulito ahí, pues es el nombramiento, porque efectuado todo eso, el nombramiento pues sería el resultado, la consecuencia de todo lo anterior. Estamos entonces frente a un panorama en el cual el peso principal para el caso de los profesionales es 70%, como dije, y para el caso de técnicos asistenciales pues es 50%. Esto es importante antes de entrar, digamos, en el detalle, porque a veces perdemos de vista, pareciera perdemos de vista un poco el asunto de la importancia de las pruebas escritas. Las pruebas escritas son en el elemento que más decanta o filtra dentro de todo este proceso. Es para este punto para el cual supongo usted está hoy acá. Usted no está para que ver cómo le va en antecedentes. Ya eso no hay nada que hacer. Pero en cambio todo está por jugarse en la prueba escrita. Y si todo está por jugarse, significa que el tiempo que tenemos hoy es un tiempo determinante para ese asunto, porque todo se puede cambiar. Sobre todo porque si pensamos en la prueba escrita, deberemos precisar, queridos asistentes, que la prueba escrita normalmente no son lo que se evalúa allí, que lo vamos a ver enseguida, pues no son cosas que uno pueda ir normalmente a la universidad. Por supuesto, hay cosas que aprendemos en la universidad, pero que no existe un pregrado que lo capacite para esta prueba. Definitivamente no. Uno viene con cosas de la universidad que le van a servir muchísimo, pero que no se maneja en ninguna universidad ese nivel de especificidad de estas pruebas. Entonces, es por eso que prepararse y que adoptar este asunto de la prueba escrita con seriedad se vuelve tan importante. Y tal vez la razón, los que tengan las cámaras a su lado izquierdo, pásenlo un poco para la derecha, tal vez la razón o para arriba es porque ahí verán unos números en la parte izquierda de la pantalla que nos dan una idea más o menos de cómo funcionan las convocatorias. Este no está hablando de su empleo, cada uno sabe cuál es el número de aspirantes a su empleo, pero digamos que una media nacional en cuanto a decir de cuántas personas se presentan en promedio para cada empleo, para cada vacante, perdón. Recuerden que es diferente empleo y vacante. El empleo es la denominación, ejemplo, secretario, y la vacante es cuántas secretarias se requieren. Así que puede haber un empleo secretaria y se necesitar 5 vacantes. Entonces aquí estamos hablando de cuántas personas más o menos se presentan en Colombia para cada una de las vacantes. En promedio, digamos que una medida nacional son 50 para cada vacante, pudiendo variar esto, por supuesto, dependiendo lo llamativo de la vacante. Por supuesto, no es lo mismo el número de personas que se presentan en Bogotá al número de personas que se presentan en una zona rural de norte de Santander, ¿no? Digamos que por poner un ejemplo, no es lo mismo, por supuesto, porque es mucho más llamativo las cabeceras municipales, por supuesto las ciudades principales y demás, por razones apenas obvias. Entonces esto puede variar entendiendo que hay incluso vacantes a donde aplican 200 personas para una vacante, haciendo mucho más complejo. Entonces esto, ¿por qué es lo primero que usted debe tener en la mente? Porque aquí estamos hablando de jugarse frente a una prueba, un asunto con otras 50 personas donde a usted no le tiene que ir bien. Ojo, claro que le tiene que ir bien, pero no es suficiente con irle bien. Y la razón
es porque si tenemos una vacante para 20, para 30, bueno, para 50 en promedio, pero lo pongo ya, usted sabe más o menos contra cuántos se está compitiendo, pues entonces aquí tenemos un primer problema y es que usted no le tiene que ir más o menos bien o bien, sino que usted tiene que irle mejor que a todos las personas con las que están compitiendo. Y si consideramos que todos más o menos aportamos una media de experiencia, si todos aportamos más o menos eso digamos, se distribuye más o menos de forma uniforme, pues digamos que aquí todo se juega en la prueba escrita. Pero si además le sumamos que la prueba escrita es el 70%, pues entonces estamos hablando que usted ahí solo con ese 70% ya podría casi que garantizar. Para que entendamos esto en contextos, queridos participantes y amigos, en el día de hoy, pues hay que precisar que usted puede tener 20 años de experiencia con estudios acreditados de colegio, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado y lo que quiera, pero si usted no obtiene unas pruebas escritas suficientemente buenas, con certeza, pues no va a poder ser nombrado. Así que la clave acá es aportar una experiencia más o menos buena, por supuesto, pero si no es tan buena, todos los días hay personas, hay ejemplos de personas que están participando, que aportaron la experiencia muy poca, estudios los necesarios solamente, y sin embargo son nombrados y la razón es porque obtuvieron excelentes o sobresalientes resultados en la prueba escrita y la razón pues es porque vale 70%. Entonces eso sería como lo primero que usted debe tener en su mente, que no se trata de que a usted le vaya bien, se trata de una prueba donde cada pregunta, querido participante, cuenta. Cada pregunta cuenta porque una pregunta hace la diferencia y más si consideramos que acá se califica con 2 decimales y cuando miramos procesos anteriores encontramos que nombran personas por el 72.8, punto 81 y 72.82 esa centésima hace la diferencia. Así que esa décima hace la diferencia. Así que acá tenemos que aclarar que cada pregunta pues es importante. Ahora, con ese panorama así un poco dramático, ustedes lo pensarán, pero bien mejor vale la pena pensar en esto, en ese asunto así dramático, que adoptarlo relajadamente y decir, no, pues yo voy a presentarme a ver cómo me va y pues ahí si no paso, miro qué hago. Pues yo creo que aquí se trata que estamos acá es porque no nos vamos a presentar a ver qué pasa, sino que nos vamos a presentar para pasar. Y lo bueno, digamos que la buena noticia en todo esto es que mire una convocatoria tan grande y tenemos un grupo más o menos pequeño de personas, 200 algo de personas, pues no es tan grande. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Y a ustedes, digamos, ¿qué información les da eso a ustedes? Pues sencillo, que la mayoría de personas se presentan a ver qué pasa. La mayoría de personas son muy buenas compartiendo información en grupos de WhatsApp, reenviando documentos, reenviando, posteando cosas en Facebook, pero no pasa la cosa de ahí, porque a la hora de sentarse a estudiar, pues no hay mucho. Entonces, si pasáramos, porque compartiéramos mucha información, sería muy bien, pero a esto se trata de invertirle tiempo para poder lograr, digamos, el resultado. Entonces, eso sería como lo primero y muy importante que aclarar. Estamos frente a una prueba de gran envergadura. Quiero, antes de pasar al siguiente slide, decir una cosa que considero muy importante. Todos los días nosotros recibimos, bueno, todos los días es exagerar, pero muy frecuentemente nosotros hablamos con diferentes sindicatos de de muchísimas de las entidades, no solo del sector defensa, sino de, por supuesto, otros y de incluso personas del nivel gubernamental que nos dicen, mire, a mí me interesaría que mis provisionales se queden en esta entidad, por supuesto, como para no desbaratar tanto la entidad. Ustedes, quienes son provisionales, están acá, que estoy seguro hay muchos. Habrán visto cómo muchas personas, muchas entidades se desbaratan en estos procesos porque la mayoría sale. Hay interés de los sindicatos, hay interés de las entidades, pero ser provisional en el cargo, por supuesto que le va a aportar un valor importante en la parte funcional, pero ojalá fuera el factor determinante para pasar. Así que hacer la labor que usted hace ha hecho durante los últimos 10 años, por supuesto le va a ayudar, pero la verdad es que encontramos muy frecuentemente personas jóvenes que tienen cero experiencia, pero que tienen unos excelentes desempeños en la prueba
Y más allá de que estamos de acuerdo en eso o no, porque podemos estarlo, pero la realidad es que así están planteados los concursos, es que llegan a ocupar las vacantes de quienes han ocupado esos cargos durante 10 años y lo saben hacer perfectamente bien, pero es lo que hay y con eso claro, entonces tenemos que la prueba escrita pues es determinante y espero haber sido suficientemente enfático en este asunto. Ok, yo les pido que vayan haciendo ahí sus preguntas para que las personas que están a cargo pues vayan filtrando y luego podamos abrir ampliamente la palabra a todos para que así puedan participar. Entonces, así las cosas, teniendo claro la importancia de la prueba escrita, nos vale entonces preguntarse estas dos cosas y es qué se evaluará en principio y cómo uno puede prepararse para eso, qué se evaluará y cómo uno puede prepararse para eso. Frente a la pregunta de qué se evaluará entonces, la Diome, respuesta, qué pena te interrumpo antes de que empecemos con este importante tema. Lo que sí, pasa es que tenemos muchos invitados conectados nuevos. En este momento estamos conectados 282 personas. Entonces me parece importante simplemente hacerles un resumen de cómo funcionará, cómo está funcionando este conversatorio. En este momento, Diomedes, experto en la parte pedagógica de los contenidos del grupo GEART, les está exponiendo cómo pueden preparar efectivamente un plan de estudio. La idea es que por medio del chat, porque veo que varias personas están levantando la mano, entonces es recordarles que es por medio del chat por donde se deben realizar las preguntas de tal manera que en un momento las podamos responder al aire en vivo y en directo. Qué pena con usted, Diomedes, y por favor continúe. no señor, solo decirles que me encantan los que están con cámara y aquí voy eh, conociéndolos un poco y con Sí. certeza que es mucho mejor. Quienes no, tampoco pues pasa nada. Ok, decía pues entonces que esto nos lleva frente a estos dos asuntos y es que se evaluará y cómo crear entonces un plan de estudios, cómo prepararse para eso. Esta es sea lo primero en el tema de qué se evaluará aquí, precisar que esto es una convocatoria con elementos muy novedosos frente a las demás, frente a las otras, quienes han participado en otras convocatorias, pues así lo podrán confirmar. Típicamente en las otras convocatorias se evalúan tres grandes competencias comportamentales, funcionales y básicas. Y aquí tenemos una convocatoria que evalúa unos elementos un tanto distintos y que le da un peso, digamos, diferente a lo que frecuentemente ha hecho, por supuesto, la comisión. Entonces aquí hay que diferenciar entonces, depende el nivel para responder a la pregunta de qué se evaluará. Para el caso de los profesionales, se evaluará una prueba llamada específica funcional y también una prueba que se llama valores en sector defensa y seguridad. No nos concentraremos acá en antecedentes que se evaluará también porque es una prueba y es una prueba porque da puntaje. Por eso era que al principio decíamos requisitos muy bien, pero es un chulito, eso no da ningún puntaje, eso le dice puede pasar, pero ahí hasta ahora nada ha ganado. Hay que pasar, pero nada ha ganado. Las pruebas son estas tres, porque son las únicas cosas que dan puntaje. Algunas son eliminatorias y otras son clasificatorias. Las pruebas escritas en sitio, las que son frente a cuadernillos, son las eliminatorias y los antecedentes es clasificatoria, en tanto que esta puede usted no tener ninguno y en todo caso lo que va a pasar es que le va a dar cero puntos y solo se va a quedar con la parte de las pruebas y en cambio si tiene mucho le va a subir en la lista. Digamos que eso es un poco el modelo clasificatorio. Y eliminatorio es porque si no, no tiene el porcentaje mínimo que aparece ahí, pues claramente no va a poder continuar. Pero más allá de eso, hay que aclarar que hay muchas personas que le apuntan a un 65% de la prueba funcional y debemos aclarar que esto es bueno, uno se siente muy contento cuando gana la prueba, pero no suficiente. Estamos hablando como que usted eh, gana la prueba, se siente feliz, pero no pasa nada más de ahí. Nunca lo van a nombrar porque queda en el puesto 12 y hay dos vacantes. Entonces la posibilidad de que se mueran 10 personas, de que renuncien, es muy chiquita. Entonces, por supuesto, aquí no se trata solo de ganarla, sino de quedar en la parte más alta para poder ser nombrado. Entonces ahí tendríamos el primer asunto y es que la diferencia entre aprobar y ser nombrado es toda, ¿no? Repito, la diferencia entre que usted gane la prueba y que usted lo nombre, la diferencia es toda.
Claro que hay que ganarla, pero para ser nombrado, la, la, el resultado tiene que ser significativamente superior al promedio. Es como si usted se sienta con otros 50 y el primero es el único que van a nombrar, pues su examen tiene que ser mejor que todos. Entonces, ¿qué es el asunto qué es el tema de la específica funcional? Bueno, la específica funcional es una prueba que aquí no podemos hablar en detalle porque depende de la función y por supuesto depende de la vacante, mejor del empleo al cual usted esté aplicando. ¿Y eso cómo se sabe que se va a evaluar? Pues cada persona puede acceder a esa información. ¿Cómo hace uno para acceder a la información de qué es lo específico funcional? Debemos aclarar que la comisión, un mes antes de la prueba, publica los ejes temáticos. Y algunas personas esperan a que se publiquen ejes temáticos para empezar a entender un poco qué se evaluará, lo cual, advierto de forma anticipada, es un error. Esperar a que la comisión publique es un error en tanto que lo hace muy tarde. Lo ha hecho en los últimos tiempos un mes antes, pero lo podría hacer 10 días antes. Digamos que así lo dice el acuerdo. Entonces, podría ser mucho antes y podría ser que aunque lo haga un mes antes, en todo caso ese tiempo es muy corto para estudiar esto. ¿Dónde uno sabe? Y entonces usted se preguntará, bueno, ¿y el grupo GEAR por qué sabe qué van a evaluar? Nosotros hacemos cursos. No somos nosotros que tengamos una bolita mágica, ni mucho menos. Usted también lo puede hacer. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues conociendo en detalle el manual de funciones del empleo para el cual usted está aplicando. ¿Y este manual de funciones dónde lo adquiere? Pues normalmente de carácter público, lo tienen publicado las entidades a las cuales usted esté aplicando. Solo es suficiente con que usted vaya y revise el sitio web. Típicamente sector defensa son entidades muy ordenadas que lo publican, pero aún así, si no estuviese en el sitio web, usted bien podría solicitar mediante derecho de petición ese manual de funciones que es un documento público, pues usted no está pidiendo ninguna cosa que sea reservado. Normalmente usted debería encontrarlo y si no lo ha encontrado, pues entonces haga esa tarea de solicitarlo. Eso es lo específico funcional, lo que tiene que ver con las funciones. Pero acá hay una cosa supremamente importante en esta parte funcional y es lo siguiente. Resulta, queridos asistentes, que la comisión no hace un examen para cada empleo. Repito, muy importante. La comisión no, bueno, en este caso, cuando hablo de la comisión, realmente estoy hablando de la universidad, que es quien construye las pruebas, no construye una prueba diferente para cada empleo, sino que hace agrupaciones de empleos. Agrupaciones dependiendo de similitudes, entidades, cargos y demás. Es por eso que quienes están acá y han participado en otras convocatorias habrán encontrado que los ejes temáticos que se publicaron y por supuesto lo que está en el manual de funciones y lo que se evalúa no concuerda siempre de forma plena. De hecho, nunca concuerda plenamente. Siempre se evalúan otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues cosas que hacen parte de otros manuales de funciones de otros empleos y que no hacen parte de la suya. Y la razón por qué pasa eso. Eso pasa justamente porque construir un reactivo para cada uno de los empleos, ofertados, recuerde que esta es una convocatoria grandísima con 5,000 vacantes, es altísimamente costoso. En definitiva, esto es un asunto de plata. Esto es, si la comisión actualmente, para que usted entienda por qué es un asunto de plata, hoy en día, ¿cómo funciona? Las convocatorias tienen unos costos. Esos costos se deberían sufragar con los pines que compramos los participantes, los que usted compró. Normalmente la gente dice, ¿por qué cobran pines? Ok, esos pines se cobran para eso. Pero la realidad en los informes que presenta la comisión es que el dinero recaudado de los pines normalmente, salvo algunas excepciones, no es suficiente para pagar esas convocatorias, debiendo las entidades convocantes asumir ese resto del dinero. Así que el hospital militar, si los pines no, el dinero el número de participantes que se inscribió no alcanzara para eso, que es lo normal, pues es la entidad debe girar a la comisión el dinero restante para poder terminar de pagar. Así que esto es un asunto de plata y si aún así como se hace no alcanza, mucho menos si se hiciera como debería ser, yo espero
que alguna vez la comisión llegue a ese nivel, todavía creo que falta, pero creo que está en ese proceso de llegar a exámenes mucho más específicos. Entonces, habiendo dicho esto, debo decir acá que no le van a hacer una prueba solamente de lo que dicen sus funciones. No será así. Le van a hacer una prueba de funciones o de cargos más o menos parecidos. Ejemplo, un ejemplo de eso. Si una persona se está postulando al cargo de conductor, es un cargo que se ofertó en esta convocatoria, lo que debería hacer, es un cargo del nivel asistencial, pues lo que debería hacer entonces la comisión es preguntarle un poco, bueno, pedirle su licencia de conducción para asegurarse pues que sí sepa conducir y que esté debidamente acreditada, pero preguntarle cosas técnicas como si sabe básicamente todo lo relacionado con mecánica básica o con normas de tránsito. Bueno, digamos que lo básico relacionado con el tema de conducción, junto con algunas cositas, digamos como responder un correo, digamos cosas de ofimática. La realidad es que esa persona que está aplicando ese cargo no solo es evaluado, aquí repito, sé que hay personas que han participado en otras convocatorias, no solo le preguntan eso, sino que le preguntan una cantidad de cosas también del nivel asistencial, pero que hacen parte de otros ejes. Esto es porque hacen agrupación de funciones. Entonces aquí tenemos el primer problema, ¿no? Y es que lo que creemos que nos van a evaluar, sí lo van a evaluar, pero algunas cosas no van a salir. ¿Por qué? Porque, digamos, no se consideran al final y otras cosas no la habremos estudiado sencillamente porque están en otro manual de funciones. Repito, no debería ser así, pero es así. Lo funcional entonces está relacionado con el manual de funciones al cual, repito, usted tiene acceso. Ahora bien, los valores en sector defensa. Entonces aquí, frente a valores en sector defensa, se ha hablado muchísimo porque yo personalmente he hablado con muchas personas que que trabajan hoy en día en la entidad, incluso en cargos directivos, y cuando uno les pregunta qué es valores, qué les van a evaluar ahí, pues no está tan claro, digamos, qué es el tema ni siquiera para ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo sí se ha ido decantando un poco a qué pasa esta prueba. Esta prueba, pues mire que vale un 30%, no es una prueba que se pueda tomar con ligereza, ni es una prueba que se pueda tomar como algunas personas recomiendan y que hacen bastante mal, y es diciendo, mire, lo único que tiene que hacer usted acá es ponerse en los pies, piense como un militar, piense como una persona que trabaja para el Estado y con eso va a sacar esa prueba. Usted lo único que tiene que hacer es ese día ponerse el chip de una persona que trabaja para la defensa del Estado y usted ahí con eso tiene. Así que piense como una militar, por ejemplo, y con eso la saca. No es así. Los valores del sector defensa son valores que que se han digamos, documentado, que son comunes para muchas entidades con algunas especificidades, son cosas muy comportamentales. Entonces aquí, por ejemplo, se habla en sector defensa, hablamos de, por ejemplo, de respeto, honestidad, lealtad, valor, solidaridad, compromiso, hablamos de fidelidad, disciplina, transparencia, servicio, justicia, digamos que son cosas bastante comunes dentro de los ejes de lo que se espera de cualquier persona que trabaje para el Estado, pero también hablamos de valores relacionados como que usted entienda cuál es la importancia de la legalidad, cuál es la importancia, digamos, cómo se entiende la política hoy de seguridad en Colombia, cuáles son los diferentes modelos de disuasión, de diplomacia, de cómo que el Estado propende por la protección de la población, qué es acción unificada, qué es lo lícito, qué es lo ilícito, porque es lo apenas obvio que una persona que trabaje para el Ministerio de Defensa, pues tenga algunos conocimientos básicos sobre ese asunto. Ahora, ¿cómo están planteadas las preguntas allí? Pues las preguntas van a estar planteadas muchas, algunas de conocimiento y otras de un modelo lo que en otros concursos se conoce como un modelo muy comportamental. Esto es, me refiero a preguntas donde le pongan diferentes situaciones típicas del cargo donde usted digamos, tenga una situación con un par suyo, es decir, con un compañero o bien con una persona que está atendiendo o con un superior, es decir, situaciones donde se pretende evaluar allí cómo actuaría usted, cómo actuaría y que su actuar, su acción, pues refleje que usted conoce claramente
y tiene intrínseca dentro de sus valores el respeto, la justicia, el servicio y la lealtad, pero también que tenga claro cuáles son las políticas hoy en día en defensa y entienda cómo el Estado hoy en día habla de comunicación estratégica, habla del tema de inteligencia, cómo lo entiende, contrainteligencia, investigación, que es, repito, acción unificada, líneas de política y entre otras cosas. Así que esos valores del sector defensa, como decía, pues son valores que le van a permitir a usted, lo primero es que hay que conocerlos, frente a eso hay bastante documentación en la web y también en las diferentes entidades que hoy en día están participando. Pero aquí debo precisar que de todas las de la prueba, esta es, digamos, la más difícil de coger, no porque sea más difícil la prueba, es una prueba, digamos, difícil, pero no es que es porque sea más difícil que la anterior, sino porque es menos conocido el tema. Sin embargo, con una búsqueda muy juiciosa de información en la web, tendrá usted que recopilar con detalle toda la información, pero creo que ahí queda más o menos ilustrado a qué va a referir los valores, a qué refiere los valores del sector defensa. Debiendo acá aclarar que eso cambia un poco para el nivel técnico y asistencial, porque en el nivel técnico asistencial la prueba oscila en relación básicamente a la parte funcional, es decir, al manual de funciones, debiendo precisar, como dije, esto es tanto para lo técnico como para lo asistencial, debiendo precisar que se hacen respectivas agrupaciones. Hasta aquí digamos que es lo que van a evaluar. Digamos que eso creo que estaba por usted más o menos conocido. Con ese panorama así más o menos claro, tenemos que entender esto como una maratón donde uno se pelea por la prueba. Sabemos que somos todos muy solidarios y nos compartimos mucha información con los demás. Sin embargo, es muy bueno que en este punto usted empiece a pensar, no que todos los demás son sus enemigos, sino que en general van a ser sus rivales en la prueba, porque los nombramientos son realmente solo las personas que queden en la parte más alta de la lista. Entender esto así como una maratón nos va a ayudar a entender la importancia de crear un plan de estudios que sea efectivo. Y vamos a centrarnos, queridos asistentes, ustedes váyanme diciendo ahí cómo vamos a centrarnos en este asunto de cómo entonces usted debería estudiar, cómo usted debería prepararse para eso. Hemos en el grupo GEAR encontrado un modelo de 6 pasos. Vamos a explicar esos 6 pasos queriendo que usted los entienda, pero más allá que los entienda es que los pueda aplicar. Son 6 pasos como el cual ustedes con certeza, si usted los sigue del paso 1 al 6 y los hace juiciosamente, le van a funcionar. Aclarando que esto ha sido probado, nos ha funcionado con muchos estudiantes. Yo no les voy a hablar pues acá del curso, sino cómo usted de forma personal puede crear un modelo de estudio efectivo que le ha funcionado a muchas personas y que a usted con certeza también le puede funcionar. Entonces, entrémonos ahí. Creo que está habilitada el uso de pizarra. Ayúdame ahí, Felipe, gracias. Bueno, entonces, Diome, qué pena. La pizarra la puedes deshabilitar tú. Desde mi opción, seguramente por no estar yo programando, no me permite inhabilitarla. ok, vamos a ver si puedo hacerlo por aquí. Bueno, no, ustedes son juiciosos y no rayan la pantalla. Yo espero que lo sean. Bueno, entonces lo primero. Tipo de examen. Entonces, lo primero que todo. Primer asunto y muy fácil de preguntarse, ¿cuál es el tipo de examen al cual yo me estoy enfrentando? Estamos hablando de un examen que no es como los que presentamos en la universidad. ¿Cómo eran los exámenes que presentamos en el colegio, en el ICFES, en la universidad? Eran exámenes donde nos ponían un problema y nos daban unas alternativas, en el mejor de los casos, o no nos daban ninguna alternativa. Pero en los que hemos presentado selección múltiple, son exámenes donde nos dan unas alternativas, pero al principio nos plantean, digamos, un problema o nos plantean, digamos, una cosa para resolver. Lo primero es que el tipo de examen que vamos a resolver es un examen de opción múltiple, pero no tiene que ser así por obligación. Entonces, primera aclaración, quien determina cómo va a ser el examen es la universidad, no la comisión. La comisión lo que le pide a la universidad es que evalúe y que eso sea transparente y que la gente con certeza pueda pasar y demás. Pero aquí de lo que estamos hablando es que desde hace algunos años atrás, todas las universidades están alineadas a aplicar la recomendación del ICFES de hacer una prueba de un examen tipo 2, que es una prueba tipo 2, es un examen que tiene
un enunciado y 3 o 4 alternativas de respuesta. Sin embargo, en la historia de la comisión sí encontramos oportunidades donde se han evaluado con otros tipos de pruebas. Sin embargo, aquí, porque desde hace algunos años se está haciendo así, pudiera ser de otra, pero lo que pasa es que estadísticamente funciona mejor. Estamos hablando frente a un examen que tiene un enunciado y 3 o 4 alternativas de respuesta. Pero aquí aclarar que no es digamos, un enunciado cualquiera. Desde hace algún tiempo la comisión está hablando y le ha dado instrucciones a las universidades que hacen estas pruebas que deben ser de una cosa que se conoce juicio situacional. Esto es una pregunta en el cual no se le pregunte en seco el problema, es decir, si estamos hablando de una prueba de matemáticas que no va a haber, pero supongamos para entender el ejemplo, no le van a preguntar por cuánto da 2 a la 2 o 2 a la 3, sino que le van a plantear eso en el marco de una situación. No le van a preguntar por el valor principal de la defensa es el respeto o la honestidad, sino que le van a plantear eso en el marco de una situación, en el marco de un problema, y eso entonces es lo primero que uno tiene que saber, que es un examen de juicio situacional con alternativas de respuesta. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que saben eso y no les importa. Porque hay personas que se preparan para una maratón leyendo sobre cómo se ganan maratones. No es verdad. Para esto, si ya usted tiene claro que va a ser una prueba de juicio situacional con 4 alternativas de respuesta, pues lo obvio es que usted incluya en su preparación preguntas de este tipo, ¿no? Digamos que una preparación efectiva tiene que incluir eso. Muy bien. ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer usted? Cuando usted ya entendió eso ya creo que ya quedó aquí entendido, tiene que crear un plan de estudio. Entonces, ¿qué es un plan de estudio? Un plan de estudio es donde uno, pues, más o menos calcula todo lo que tiene que hacer y qué tiene que hacer, sería lo primero, y cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Entonces, respondía a 3 cosas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Y cuándo tiene que hacerlo? Entonces, aquí hablemos entonces de más o menos cómo podría ser un plan de estudio. Vamos a hablar un poco más adelante de estas 6: estudiar, resumir, repasar, evaluar y retroalimentar. Estas son fases que las vamos a mirar más adelante en detalle, pero acá digamos que un plan de estudios es uno que incluya todos los temas y competencias que harán parte de la prueba. Así que usted lo primero es que busque con cuidado cada uno de los temas que serán evaluados, los ponga en una tabla. Pues aquí puse uno con 4, pero claramente son alrededor para esta prueba serán entre 40 y 50 temas que serán evaluados en promedio para todos. Usted debe poner cada tema dentro de una hojita, dentro de una tabla, perdón, donde usted diga claramente cuál es el tema que será evaluado o que le van a evaluar. Lo va a sacar de los valores del sector defensa y los va a sacar, por supuesto, de su manual de funciones, y haría bien de manuales de funciones de otros cargos más o menos parecidos, aunque claro que uno puede perderse un poquito ahí. Pero si lo hacemos al menos con nuestro manual de funciones, digamos que lo primero es listar todos los temas que harán parte de la evaluación. Y en la medida en que vamos haciendo estas 6 cosas que las vamos a ver enseguida, pues vamos a ir chequeando, vamos a ir poniendo un ok, un chulito, lo que quiera, un color, en la medida en que lo vamos haciendo. Porque aquí no se trata solo de leer, voy entrando un poco en lo que viene más adelante. No es que usted ya leyó el tema, no funciona solo leer para esto, sino que hay que hacer varias cosas para este asunto. Entonces, lo primero es que usted diga qué tiene que estudiar. Yo dije que era qué, cómo y cuándo. ¿Qué? Aquí esto responde al qué tengo que estudiar. Listo todos los temas con cuidado. Cuando los he listado, ahora lo que hago es que yo no es suficiente con saber que tengo que estudiar un tema, ¿no? Tengo que saber cómo se aborda ese tema, es decir, qué es ese tema en específico. Aquí hay que aclarar que sería ideal pensar no solo en el tema, sino en los subtemas. Entonces yo voy a generar, normalmente nosotros lo hacemos así, pero usted podría hacerlo de otra manera, pero para que tenga una idea, digamos que usted debería crear una carpetica con cada uno de los temas. Entonces yo tengo el tema 1 acá y creo una carpetica en Drive, en su computador, lo que quiera, donde voy a empezar a guardar la información de cada uno de los temas que hasta aquí no me he sentado a estudiar, estoy planeando lo que voy a estudiar. Lo primero es
planifique qué va a hacer y luego hágalo, pero antes estamos en la etapa de planificación. Nos va a tomar un tiempo, pero es fundamental, porque si no terminamos leyendo de todo un poquito y no sabemos si nos sentimos, ah, sí, yo leí mucho, pero en definitiva no nos preparamos para todos los detalles. Entonces yo creo, me tomo un tiempo para identificar la bibliografía cuidadosa, teniendo siempre presente que toda la bibliografía que nos mandan en Internet es buena. No, ni lo que circula por WhatsApp. No es malo WhatsApp, pero también circula muchísima basura y hay que reconocerlo. Entonces acá no es cualquier cosa, sino que yo busco con cuidado la bibliografía correcta y adecuada. Esa bibliografía puede ser en forma de documentos, videos y otros en relación con cada uno de los temas. Entonces yo organizo algo así, después de que tengo los temas, no con tema 1, sino con el nombre, pues aquí para el ejemplo le hemos puesto tema 1, y cuando yo ya tengo, digamos, esas carpetas, entonces ahora lo que hago es que le voy a poner al interior de cada carpeta los materiales que me van a permitir prepararme para ese tema, porque normalmente ni siquiera es uno, debiendo aquí aclarar que el lugar de donde viene la información no hay que filtrarlo. O sea, normalmente no podemos ir a cualquier blog, a Wikipedia, hay que buscar la información en lugares correctos y usted tiene que ir a armar sobre, digamos, toda su documentación en principio de lo que tiene que hacer. Eso sería como lo siguiente que debería hacer. Así las cosas, yo tendría esta carpeta, cada una con una cantidad de información útil que luego me voy a sentar a estudiar. Cuando he hecho eso, perdón, ahora tengo que pensar en el tiempo. Y aquí viene tal vez una de las preguntas más comunes de ustedes. ¿Y cuándo será la prueba? ¿No? ¿Y cuándo? ¿Cómo calculo el tiempo? ¿Cómo calculo? El tiempo es porque yo tengo que saber cuánto tiempo me va a tomar cada una de estas carpetas, estudiar esto. Entonces, listo. ¿Cómo calculo el tiempo? Entonces, hagámonos una idea del tiempo. Más o menos, nosotros no sabemos cuándo será la prueba. Claro, no lo sabemos porque no lo ha publicado la comisión. Pero sí podemos tener más o menos presunciones, y hablemos de eso. ¿Cómo así presunciones? Pensemos que la verificación de requisitos mínimos se publicó en el mes de julio, ¿no? En el mes de julio. Para entender, para hacernos una idea, para poder calcular el tiempo y estudiar y para poder hacer una idea de cuánto falta para la prueba, pensemos o comparemos esta convocatoria con otras convocatorias más o menos de su mismo nivel, es decir, convocatorias grandes. Perdón, convocatorias grandes. Estamos hablando de convocatoria de 5,000 vacantes. Entonces, la primera pregunta para resolver, ¿cuánto se ha tardado históricamente más o menos la comisión entre verificación de requisitos mínimos y pruebas escritas en otras convocatorias del mismo calibre, de más o menos en la misma cantidad de vacantes? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tiempo que puede tomar la logística de una prueba, de un concurso para 10,000 aspirantes que para 100,000. Entonces, por eso hay que compararlo con unos pares. Cuando nosotros hemos hecho esas revisiones con otras convocatorias pasadas, grandes, encontramos que la comisión se puede tomar más o menos entre 3 y 6 meses aproximadamente, dejando claro que la comisión está trabajando cada vez más en hacer más óptimos esos tiempos. ¿Quién dice eso? La misma comisión. Cuando uno mira las diferentes alocuciones de los comisionados, lo explican y tiene mucho sentido. Para que el mérito tenga sentido en Colombia, eso tiene que ser rápido. Entonces, la comisión está trabajando en que eso sea más rápido, pero aún si no fuera así, la comisión se toma más o menos entre 3 y 6 meses. Y esto puede variar dependiendo, digamos, las variaciones del tiempo. A veces se ha tomado más, pero las variaciones de tiempo están en relación con, digamos, los diferentes palos en la rueda que se le ponen a estos procesos. Piense usted que hay entidades que sufren cascadas enteras de demandas que toman un poco más de tiempo resolver, y entonces eso hace que se frene un poquito, pero frenar es diferente a parar. Han habido en Colombia muchísimos intentos de de parar completamente convocatorias, pero no ha sido así. Entonces, estamos hablando de que lo pueden dilatar un poquito. Ahora, usted puede estar pensando, bueno, pero entonces, ¿cómo quedamos acá con estos tiempos en relación con esta cuarentena, con este COVID, con esta situación de emergencia en la que estamos? Pues bien, primera precisión. La comisión le indicó a las universidades que durante el tiempo que durara esta emergencia en la que estamos, podían continuar trabajando desde su casa, las diferentes personas que hacen, en el proceso de verificación
y de construcción de ítems o pruebas. Tan es así que nos entregaron verificación durante el proceso digamos, de cuarentena, de emergencia. Entonces, mire que eso se entregó en el mes de julio, que estábamos en pleno proceso. Entonces, lo que eso nos sugiere es que la universidad siguió, como es apenas obvio, trabajando en la verificación, tanto así que los pudo entregar en julio y ha seguido trabajando en la construcción de ítems. Pero no es cierto que la comisión espere a que se haya resuelto la última reclamación de requisitos para iniciar a construir. No es así, porque las personas que construyen ítems y los que verifican, los analistas que hacen verificación de documentación, no tienen que ser las mismas personas. Es decir, la universidad tiene un contrato que se paga por etapas. Ojo, la universidad tiene un contrato que la comisión paga por etapas, que en la medida en que la etapa se vaya pasando, va pagando, va haciendo unos abonos. Entonces la universidad siguió trabajando en el proceso de construcción de ítems o ha seguido aún durante este proceso. Lo que quiere decir que en este momento están en eso, en la construcción de ítems, de todas esas preguntas de verificación, de esas preguntas y demás. Por lo tanto, esta pandemia aún nos ha afectado, pero no es cierto que esto esté detenido completamente. No es cierto que la universidad espere a que el gobierno diga, listo, estamos libres de COVID y ahora sí empecemos a construir las pruebas. Lo que sí es cierto es que no pueden citar hasta el 31 de agosto. No pueden citar a pruebas. Digamos lo que hay hoy. Pero una vez se levanten las restricciones, que ustedes concordarán conmigo en que cada vez se están levantando, de hecho ya el ICFES publicó su protocolo, no el ICFES y la comisión no es lo mismo, lo hemos aclarado, pero es el órgano que, digamos, es el órgano mayor en todo el proceso de aplicación de pruebas. Así que sería insensato pensar que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro que tiene que ver. Cuando el ICFES publica su protocolo, lo que se espera es que la comisión haga una copia de ese protocolo y seguro está en eso, porque a quien más le interesa que se apliquen pruebas es a la comisión. Y aún más a la universidad, porque para la universidad, queridos asistentes, esto en definitiva es una plata, digamos, un servicio que se contrata y en tanto la universidad vaya cumpliendo esas etapas, pues la comisión va desembolsando el dinero. O sea, que a la universidad no le conviene que aplazar esto infinitamente y decir, no, apliquemos pruebas, no, hagámoslo para el 2021 o mejor dejémoslo para el 2022. No es cierto. La universidad tiene el mejor interés en aplicar pruebas porque, repito, de eso depende que la comisión le pague. Y también la comisión porque el dinero ya está acreditado. Entonces, aquí lo único que dependemos es que se levante la restricción, que no se ha levantado, pero todo parece indicar que la cosa está muy bien en términos de levantamiento de restricciones. De hecho, ya hay pruebas citadas de ICFES para el 13 de septiembre. Ya hay pruebas citadas, puede que se modifique un poco o que no, pero repito, en definitiva, lo que quiero decir es que la cosa del tiempo va bien. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Es sensato pensar en que si en julio se entregaron, puede tomarnos 4 meses, 5 meses, no sé, piense 6 meses, pues por mucho. Es decir, que antes de diciembre más o menos podrían aplicar, pero si fuera en enero aún no sería mucho más tiempo. Entonces, pensar, a quien más le conviene pensar que el tiempo es corto, no es al grupo GEAR, es a usted el que va a aplicar. Entonces, porque si usted calcula que eso va a ser en el 2021, por allá en julio, dentro de un año, y dentro de un año entonces empieza a estudiar, pues el que tiene que pasar es usted. Así que a quien más le conviene pensar que la prueba es rápido es a usted, en tanto que el conocimiento que adquiera hoy no se le va a perder. Algunas personas dicen, no, mire, lo que pasa es que yo empiezo a estudiar es un mes antes para que me esté fresco. No le va a funcionar. Los exámenes de este calibre. Eso nos funcionaba en la universidad, en el colegio, cuando estudiábamos una semana antes y nos iba bien. Pero para un examen de este nivel de competencia, eso requiere anticipación. Entonces, lo primero es que calcule el tiempo. No tenemos una idea, pero sí podríamos pensar en 4, 5, 6 meses desde el momento en el cual se publicaron requisitos mínimos, que fue en el mes de julio. Así que tenga esa idea en la cabeza. Yo no tengo la fecha, pero le recomiendo que se haga una idea así más o menos, que si nos va mal y lo aplican un poco después, aquí usted no habrá perdido absolutamente nada. Entonces, cuando haya calculado ese tiempo, ahora use su calendario, su agenda, lo que usted quiera, y ahora empiece a organizar unos espacios. Ya tiene los temas, ya tiene los documentos, y ahora organice unos espacios y dígase, ok, entonces yo ya, mi tiempo en mi mente es noviembre, supongamos, ¿no? Cada uno se lo va a responder.
Entonces uno responda, si yo voy a decir, yo voy a pensar en que lo van a aplicar en noviembre. Si demora un poquito más, no ha pasado nada. O en octubre, cada uno responde a esa pregunta. Entonces ahora organice un calendario donde usted se ponga unas horas de estudio, pero hay gente que nunca llega al nivel de estudio, llega al nivel de guardar información y hasta ahí. Entonces usted póngase, nosotros usamos mucho en Grupo GEAR Google Calendar, pero usted use una agenda, lo que usted quiera, pero póngase unos espacios ahí en un calendario donde usted diga, ok, mis sesiones de estudio van a ser estas. Eso depende no del deseo, no puede depender de lo que usted quiera, sino de lo que usted pueda, ¿no? Si usted tiene un trabajo a 12 horas, pues no puede poner otra cosa ahí, sino fin de semana. Pero en todo caso, organice su calendario dependiendo de las circunstancias de cada uno. Y cuando haya hecho eso, ahora piense y organice que ya tiene todos los temas, ya tiene los subtemas, entonces ahora más o menos piense en cuánto tiempo puede tomarle un tema y conviene pensar en un tema como una hora, en un tema más o menos, eso sería una buena medida. Así que piense en organizar más o menos un tema. Un tema, repito, tiene subtemas, ¿no? Un tema tiene subtemas. Entonces, cuando usted hace esa investigación, deberá encontrar esos subtemas y piense como que en un subtema, perdón, una hora, así que un tema podría abordarlo en 6 horas más o menos para hacerlo juiciosamente bien y a partir de eso entonces organice su calendario juiciosamente. Y cuando ya tenga eso, ya sé que ya tengo el material, es decir, ya tengo los documentos, etcétera. Ahora tengo que pensar en ¿cómo voy a hacerlo? Yo dije que tendríamos que responder qué, cómo y cuándo. Este es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo ahorita les mostraba este cuadrito, les decía que iba a explicar esto, que era un asunto de fases y este es el momento. ¿Cómo es el asunto de las fases? Bien. Y aquí quiero que usted le ponga toda la atención, uno se distrae pues en esto fácilmente, solo escuchando. Váyame contando para que esto no se vuelva solo yo hablando, váyame contando ahí en el chat cómo va la cosa, cuéntenme qué tal, si esto les está gustando, si no, siéntase muy libre de escribir ahí que yo voy a leer todos sus comentarios. Entonces, ¿qué es estudiar por fases, queridos participantes y amigos? Primer asunto que usted debe entender, estudiar y leer es diferente. Repito, estudiar y leer es diferente. Normalmente lo asociamos porque para estudiar hay que leer, pero para este examen usted debe perder de vista que usted ya leyó un artículo, ya leyó un documento y ya quedó estudiado. No funciona así para esta prueba. Recuerde que esta es una prueba que hay que ganar. Esta es una prueba que tiene que ser usted irle mejor que a todos. Entonces no es ganar la prueba. Eso es en la universidad que necesitábamos 3. Aquí estamos hablando de sacarnos de 4,8 para arriba. Entonces aquí la cosa es diferente estudiar a leer. Entonces, ¿cómo es la propuesta de estudio? Ok. Estudiar es, por supuesto, hay que leer, ¿cierto? Ya tenemos los documentos, los voy a leer. Cuando yo he leído el documento de manera juiciosa, yo puedo organizar en mi calendario que un documento, dependiendo un material, dependiendo la densidad, puedo organizarlo en 3 sesiones o en 3 o en 4 sesiones. Por ejemplo, como está ahí, puedo tomarme 3 días o 4 días o sesiones para hacer esa lectura, pero no puede solo quedarse ahí. Ahora es necesario resumir. Perdón, es necesario resumir. ¿Qué significa resumir? Que es necesario que usted se asegure y no se mienta a sí mismo que usted sí entendió. Y el resumen es muy útil para eso. No es que usted se tarde 2 sesiones resumiendo, pero usted sí debe resumir. Y resumir y subrayar es diferente. No es subrayar con un resaltador y eso es resumir. Resumir es cuando usted en una hoja en blanco, de la nada ahora va a decir, ok, venga, yo le cuento en un mapa conceptual, en un mapa mental, en unas frases o lo que sea, yo soy capaz de resumir, porque eso le da cuenta a usted de que entendió. Repito, puede pasar que usted solo diga, yo lo leí y quedé tranquilo, pero si usted quiere hacerlo bien, tiene que sobrepasar el tema de resumir. Y cuando ha resumido, ahora le toca repasar. Repasar es cuando usted lea esas notas que usted tomó y esas cosas tienen sentido, dicen, ok, yo no solo hice el resumen, sino que puedo hablar del tema. Cuando yo puedo decir, claro, mire, lo que pasa es esto y yo soy capaz de leer eso en la mente, de entender eso en la mente. Cuando yo leo mi resumen, estoy repasando. Y eso es un elemento que a veces olvidamos, pero que es muy útil en este proceso. Pero aquí viene la parte más central, evaluar. ¿Cómo así evaluar? Decía al principio que no podemos prepararnos para una maratón leyendo sobre maratones, ni tampoco podemos
prepararnos para nadar leyendo sobre cómo se nada. Aquí hay que meterse en el barro, que es resolver preguntas de lo mismo que está estudiando, no resolver cualquier cosa, ¿no? Si usted está aprendiendo, si usted está aplicando una vacante de archivo, pues usted tiene que resolver preguntas, simulacros de eso. Es obvio, ¿no? Claro, porque eso es lo que le van a evaluar. Entonces usted tiene que asegurarse que eso que leyó, aquí es donde uno se asegura, porque yo qué hice, entonces yo leí el documento, soy capaz de resumirlo, hice un repaso de que sí lo entendí, pero ahora cuando se trata de evaluar es cuando yo cojo unas preguntas que hablen sobre archivos, sobre lo que sea que usted esté estudiando, yo cojo un simulacro de ese tema, no un simulacro de cualquier cosa, sino de ese tema, me enfrento a ese simulacro y ahí es donde yo realmente verifico lo que yo aprendí. Sin ese proceso de verificación está completamente cojo el proceso. Sin ese proceso de verificación está completamente cojo. Ahora, cuando usted ya ha hecho ese proceso, viene una parte que si usted lo mira en pantalla se dará cuenta de que tiene el mismo tamaño de estudiar, retroalimentar. ¿Cómo es eso de retroalimentar? Cuando uno resuelve un simulacro, entonces algunas personas resuelven el simulacro y dicen algo como me fue bien, es decir, eso tenía 20 preguntas y saqué 12 malas, entonces significa, saqué 12 buenas, perdón, 60% lo gané. No es suficiente porque usted no tiene que concentrarse en las que ganó, sino en las que no ganó. Es decir, tiene que concentrarse en ese 40% que le fue mal. En el 60% ya lo sabe, ahí no, siéntase feliz, pero eso hay que hay que pasarla súper rápido, porque usted no hace sino sentirse bien y nada más, y luego va a la prueba y no lo nombran. Así que ahora se trata de que se concentre en esas que sacó mal. Y las que sacó mal, usted tiene que saber por qué las sacó mal, porque si no, pues yo solamente sé, es como si usted va al médico, el médico le dice, no, mire, yo veo que usted tiene un cáncer. Ok, y entonces, no, bien, no, señor, necesito que me diga qué hago. Claro, necesita pasar a la etapa donde usted toma acción porque ya lo diagnosticaron y entonces ya sabe que hay 8, en el ejemplo que ponía, 20 preguntas, 12 buenas, 8 malas. Entonces usted ahora tiene que ocuparse de esas 8 porque esas 8 son las que usted le van a preguntar, porque Morphy funciona así. Lo que usted no estudió es lo que le van a preguntar, justamente por alguna razón. Así que ahora lo que tiene que hacer es ocuparse de esas 8. ¿Y cómo se ocupa de esas 8? Pues muy fácil, tiene que ir a mirar en qué falló y por qué falló e ir a verificar con cuidado ese asunto. Nosotros, por ejemplo, en el grupo GEAR, digamos que nuestros cursos son muy nutridos en estas fases, ¿no? Porque justamente le explicamos el tema, luego le ponemos el simulacro, un simulacro del tema y luego le explicamos justamente en qué falló. Pero aquí estamos hablando de cómo usted se crea solo un plan de estudios. Ahora, si usted ya está estudiando con nosotros, verá pues que más o menos está tomado de lo que nosotros hacemos. Nosotros se lo recomendamos que usted lo haga porque lo aplicamos, no es porque lo leímos en un libro, sino porque realmente lo aplicamos. Ok, ya sé cómo tengo que estudiar. No le falta sino lo fácil, sentarse a estudiar, que es donde nos quedamos todos, ¿no? Y es porque yo ya sé que tengo que estudiar. Muchos llegan hasta toda esta etapa y ahora nos queda sino cumplir con el calendario que nos propusimos y es sentarnos a estudiar. Y acá quiero hacer mucho énfasis en decir que si usted no le saca el tiempo a estudiar, la probabilidad de que pase, pues puede pasar. Hay gente que se gana el baloto, pero la probabilidad de que pase es pequeña. Hay que sacar el tiempo. Y ahora sentarse a estudiar, pues es definitivamente, queridos asistentes, sentarse a sacar el tiempo y a seguir estas fases. Sentarse a estudiar es dejar de procrastinar, es apagar el celular, que usted seguro como todos se sienta a hacer una actividad y el WhatsApp, el mensaje en Facebook, en Instagram, el hijo, mil cosas nos ocupan, nos distraen y cuando miramos lo que hicimos es muy poco. Nosotros usamos en Grupo GER una técnica que se llama técnica Pomodoro, que descubrieron en Francia, la documentaron en Francia. Pomodoro es tomate en francés y es que se llama Pomodoro porque tiene como un tomatico un reloj que es como forma de tomate que dura 20 minutos. Si es que usted ponga un reloj, esto funciona con reloj. ¿Cómo es la técnica Pomodoro?
como uno pierde tanto tiempo estudiando, procrastinamos tanto, donde nos sentamos a hacer algo, pasan 2 horas y lo que hicimos es nada. Nos pasa a todos. Entonces, la técnica Pomodoro es que usted haga sesiones de estudio de 20 minutos de absoluta concentración, cero distracción, cero televisión, cero WhatsApp, cero Instagram, cero todo, por 5 minutos de descanso. 20 minutos de trabajo por 5 de descanso. No tiene que hacer 8 horas de trabajo así, ¿no? Usted puede ponerse la meta de hacer en un día 2 pomodoros, 3 pomodoros, 20 minutos por 5 de descanso. Puede empezar por un pomodoro diario. Nosotros lo aplicamos con resultados excelentes. Y busquen en internet técnica pomodoro para estudiar y verá que va a encontrar documentado todo. No lo inventamos nosotros, repito, eso, pero funciona muy bien. Y funciona muy bien es porque hacemos todo lo anterior, pero a la hora de sentarnos no lo hacemos. Mire, les cuento, nosotros en el grupo GEAR tenemos estudiantes que compran el curso 2 días antes de la prueba y nuestro equipo de atención los llama y les dice, mire señor, probablemente se trate de un error, hoy es viernes, la prueba es el domingo, ¿usted por qué se invirtió esos 179.000 pesos, esos 140? Y dice, no, porque todavía tengo viernes en la noche, sábado todo el día y sábado en la noche, entonces tengo mucho tiempo. Y uno dice, no ha entendido que esto no se gana un día antes ni un mes antes. Esto hay que estudiarlo con la debida anticipación. Ahora, el paso número 5, habiendo dicho esto, es que su estudio sin simulacros es completamente cojo. Estudiar sin simulacros es completamente cojo. Pero acá no es suficiente con hacer simulacros de los como que nos rotan por WhatsApp o por internet, donde nos dicen resuelva esta pregunta. Aquí tenemos que saber no solo tenemos que saber en qué fallé, porque nos compramos, a veces personas compran, se unen y compran un paquete de simulacros o se lo copian, lo que sea, pero eso repito, eso va al diagnóstico. Esto nos dice usted cómo está, pero es que el diagnóstico es muy distinto al tratamiento. Entonces el diagnóstico es cuando el médico nos dice, esto es lo que usted tiene. Y el tratamiento es donde nos dice, y tómese esto, pero usted todavía tiene que ir a tomárselo o hospitalícelo y ahí tienen que ir a atenderlo. Ese es el tratamiento. El simulacro le permite hacer un diagnóstico, pero solo el diagnóstico. Ahora falta el tratamiento y es saber lo que falló, por qué lo falló. Un simulacro sin saber en por qué falló, se siente uno bien, pero no funciona. Sigue faltando cosas. Entonces, no pierda de vista que eso es muy importante. Cuando haya hecho todo eso y todo eso, en todo caso haya hecho todo eso, siempre en algunos temas le va a tocar buscar ayuda. En algunos temas a usted le va a tocar ir a preguntarle a alguien, hacer un grupo de estudio, reunirse con unos amigos juiciosos, no los más procrastinadores, sino juiciosos, que realmente no solamente pidan pizza, sino que también se sienten a estudiar. Y entonces los grupos de estudio, ojo, grupo de estudio y grupo de WhatsApp es distinto, ¿no? Los grupos de WhatsApp solo circula información y notificaciones y son buenos. Pero grupo de estudio no es lo mismo que un grupo de WhatsApp. Un grupo de estudio es donde uno se sienta a estudiar algunas cosas, no todas las cosas, porque al ritmo de un grupo no se puede estudiar todo el material, porque el grupo, cada uno tiene ritmos distintos. Entonces estudiar en grupo es solamente para la ayuda, para lo que no podemos entender solos, y entonces ahí donde buscamos a alguien que nos explique, o un grupo de gente que conozca más el tema que nosotros. Ahora, si todos saben lo mismo que usted o menos que usted, pues no necesita ese grupo solamente. ¿Para qué necesita el grupo? Usted lo puede hacer solo. El grupo tiene sentido solamente o la ayuda para los temas que son necesarios. Ahora, si la mayoría son necesarios, hay un problema, ¿no? Si usted necesita la mayoría de cosas, usted no puede estudiarlo solos, ahí el tema es otro. Pero en definitiva creo que va a necesitar en algunos temas buscar ayuda. Muy bien. Y ahí tenemos entonces los seis puntos, queridos asistentes, que usted tiene que seguir para poder lograr el resultado. Con certeza, yo puedo anticiparles que si usted lo hace así. Ahora, lo que pasa es que no es fácil. ¿Y qué es lo que no es fácil? Es fácil. Sentarse a hacer el plan es realizable. El problema típico es sentarse a estudiar. No, tampoco se puede sentar uno a estudiar sin plan. ¿Qué voy a estudiar y por qué voy a estudiar eso? ¿Realmente me van a evaluar esto? Porque circula información que no se va a evaluar. Entonces, ok, ya tengo todo eso, pero sentarse a hacerlo es el problema. Me he pasado mucho más del tiempo, no lo había mirado el reloj. Ustedes, excusas, le doy la palabra a Felipe y a ustedes para que conversemos. Sí, hombre, no, la verdad no te quise interrumpir porque vi que el tema estaba siendo de alto interés, vi que las personas
seguían manifestando su interés. A propósito, entonces, me parece muy importante preguntarles cómo están ustedes de tiempo, queridos asistentes. Porfa, me escriben en el chat porque nos falta todavía la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les ¿Seguimos o agradezco. paramos? Que digan como que seguimos, paramos, seguimos, le damos otros minutos más a las preguntas o que gracias. Seguimos. Dicen que seguimos. Bueno, sigamos, que yo creo que sí, sí, que está muy bueno el tema. Bueno, la gente está muy agradecida a Dios por todo lo que se ha planteado. Entonces, por aquí ya tengo las preguntas. Entonces, Dios, te voy a ir contando. Nos pregunta Karen López. ¿Es posible ganar este concurso con solo estudio, teniendo en cuenta que esta convocatoria exige bastante experiencia? Eh, Karen, mire, nosotros en el grupo GEAR, para responder a su pregunta, nosotros recomendamos que uno no aplique a vacantes donde uno cumpla lo mínimo. Listo, eso, quiero aclarar eso, para ser completamente honesto. Nosotros recomendamos que si un empleo requiere 8 meses de experiencia y usted tiene 8 meses, aplique a uno que requiera 2 o ninguno, para que tenga 8 meses como para antecedentes. Sin embargo, aquí ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Le voy a responder la pregunta frente a casos que conocemos muchísimos, muchísimos, pero muchísimas personas pasan las pruebas, son nombrados solo con un buen resultado. Y le voy a contar por qué. Porque la mayoría, mire cómo funciona esto, Karen y compañeros. La mayoría, ¿cómo funciona la lógica? Por eso empezaba diciendo, nosotros recomendamos que usted no se presente a un empleo donde cumpla lo mínimo, pero la mayoría de gente hace lo contrario. Es decir, la mayoría de gente, si tiene 2 años de experiencia, aplica un empleo que pida 2 años. Así que usted no se preocupe que en promedio la experiencia nos ha mostrado que la mayoría de personas no les sobra muchísimos antecedentes, no les sobran demasiados, sino porque la mayoría de gente, como digamos, como los cargos, el salario está tasado en tanto, en la medida que tenga más experiencia. Entonces usted no se preocupe, sí es completamente posible, la mayoría de gente no le sobra tanta experiencia, pero usted debe compensar eso con la prueba. ¿Qué es lo bueno? Que la mayoría de gente no se prepara. Digamos que esos 51, ¿qué es la buena noticia de todo eso? La buena noticia, o mala, bueno, yo creo que es buena para ustedes, que la mayoría de personas toman esto, se presentan a esto a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si es su caso, este tiempo está perdido. Yo espero que este no sea el caso de las 314 personas que están acá. Porque es que si usted se presenta a ver qué pasa, pues entonces a ver qué pasa, ya vaya a la prueba y no pasa nada. Pues seguro puede que, repito, hay gente que se gana el baloto, pero lo normal es que no pase. Entonces yo espero que esté con las 314 personas que realmente están decididas a estudiar, que es creo que lo que se está buscando acá. Entonces usted prepárese con tranquilidad, Karen, porque la prueba hace la gran diferencia. Y casos hay todos los días, cada vez que se publican resultados en la comisión. Prosiga. Bueno, Dios, gracias. Por acá nos escribe también Alexandra Paneso, nos pregunta, buenos días, quisiera cómo se va a evaluar las competencias comportamentales que dicen que es muy diferente que en otras convocatorias, ya que son valores de seguridad y defensa. ¿Cómo estudiar efectivamente estos temas? Bien. Yo decía ahorita que esas son pruebas muy comportamentales. Lo que pasa es que yo no expliqué que son pruebas comportamentales. Digamos que lo que pasa es que en otras convocatorias es común encontrar una prueba que se llame una prueba, digamos, que tiene preguntas tipo comportamental, que eso son pruebas donde le ponen una situación típica del cargo, donde uno debe, digamos, se pregunta eso usted cómo actuaría, cuál sería, se pretende buscar cuál sería su tendencia de comportamiento, cuál sería su tendencia de comportamiento frente a un hecho como tal. Pero entonces, para prepararse como eso, la pregunta puntualmente de Alexandra,
es cómo se evalúa esas valores en sector defensa. Pues realmente no es que se evalúen las comportamentales, sino que se parecen un poquito. Pero cómo se evaluarán las de valores en sector defensa? Se evaluarán a partir de casos, digamos que encontraremos los dos tipos de preguntas. Preguntas que indaguen sobre si usted conoce el asunto de fondo, si usted conoce la política hoy de defensa, si usted está alineado con eso, porque repito, tiene sentido que el Estado haga esa prueba. ¿Y por qué tiene sentido? Porque se espera que una persona que trabaje para defensa, pues tenga en su ADN el asunto de la defensa, ¿no? Que usted entienda, que usted simpatice con ese asunto. Creo que eso es apenas lógico. Claro, no estamos hablando de cualquier entidad. Ojo, estas son entidades muy sensibles, donde todas las personas que allí trabajen tienen que estar alineados con esa línea de política del Estado. Entonces, esos son los valores del sector defensa. Ahora, ¿cómo se prepara uno? Conociendo primero y segundo, resolviendo preguntas que evalúen ese tipo de cosas. Perfecto, gracias. Aprovecho y leo un comentario que nos hace Lucení Restrepo. Quiero darle los más sinceros agradecimientos al Grupo GEARD por esta reunión tan importante. Esperamos que nos sirva a todos. Excelente, Lucení. Lo mismo esperamos nosotros, que a todos les sea de gran utilidad. Bueno, Angie nos pregunta, buenos días, ¿la verificación de antecedentes para nivel asistencial también da un 30%? Creo que esta ya la respondiste, pero bueno, por favor la aclaramos de una vez. Da un 50%. Para asistencial y técnico, 50% prueba, 50% antecedentes. Debiendo aclarar que en antecedentes, tanto para profesionales como para técnico asistencial, está distribuido donde se verifica distinto, se porcentúa distinto la experiencia profesional, perdón, a la experiencia relacionada, ¿cierto? Recuerden que experiencia es que usted trabajó en Rappi, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es experiencia, pero experiencia relacionada es que usted trabajó en un cargo cuyas funciones, y están debidamente certificadas, las funciones dicen que lo que usted hacía tiene que ver con lo que se está pidiendo, es relacionada. Entonces se porcentúa casi siempre es como un 70%, como un 60%, si no me equivoco, 60% para relacionada, 30% para la experiencia normal. Vale, Espero haber respondido a gracias. la pregunta. Claro que sí. Bueno, Alejandra Trujillo nos dice, es importante conocer qué temas debemos estudiar para prepararnos, ya que tienen que ser muy altos los puntajes. Ya he visto varios casos donde las personas quedan de primeras después de la prueba de conocimiento y en la parte de antecedentes los pasan. El examen de la última convocatoria de distrito fue más que todo comportamental. ¿Qué tips nos sugiere? Bueno, sí, mire, lo que pasa es que, a ver, Alejandra se refiere a un asunto y es que en el CIMO, Alejandra, claro, Alejandra seguro, supongo que participó en otra convocatoria, creo que distrito, según lo dijo, lo leyó Felipe. Lo que pasa es que, ¿cómo funciona esto? En el CIMO el CIMO da unos puntajes, ¿cierto? Él va poniendo unos puntajes. En este momento usted debe tener el CIMO un puntaje que no, y lo hago la aclaración para decir que ese puntaje no le debe decir nada a usted. Ese puntaje no le debe decir nada. Entonces, el CIMO, en la medida en que se vaya haciendo pruebas, lo va clasificando a usted de cómo va en relación con eso. Y hay personas que le ponen mucha atención a eso y no deberían. Me explico por qué. Porque resulta que el CIMO clasifica los puntajes en orden descendente. Es el que, digamos, una vez finalice la prueba, el que más sacó lo pone de primero, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Pero si una persona sacó 70.01 y otra sacó 70.02, pues pone primero al 70.01. Pero si el de 70.02 acredita algún antecedente, le tiene en cuenta alguno y el otro no, claramente lo pasa. Es decir, la clave es quedar muy lejos de todos, ¿cierto? Es decir, si usted tiene pocos antecedentes, pues lo único que lo va a salvar es tener una prueba excepcionalmente buena. Ahora, por supuesto, no significa que la experiencia no sirva mucho. Por supuesto, si usted la tiene, yo lo felicito, le va a servir. Pero lo que quiero decir es que una persona puede tener 4.500 años de experiencia y una prueba mala y nada va a pasar. Creo que me entienda eso. En cambio, una persona puede tener 0 años de experiencia y una prueba excepcional y es nombrado.
Ese es el ejemplo, espero me entienda. Ahora, ¿cómo prepararse para eso? La manera como uno se prepara para ese tipo de pruebas es el modelo que yo explicaba. Claramente hay que leer el tema, estudiar el tema, por supuesto hay que hacer el resumen, por supuesto hay que ver si se entendía, hacer pruebas, hacer retroalimentaciones y demás, simulacros. Ese es el mejor modelo para prepararse, querida Alejandra, en todo caso, para eso, porque digamos que eso la manera es resolviendo pruebas, pruebas de ese tipo. Usted se refiere a que son pruebas donde hablan mucho de personas que a veces confundimos, pensamos que siempre que involucren personas hablamos de pruebas comportamentales. No sé pues si sea su caso, pero en todo caso es que la manera es, esas son preguntas situacionales y la manera de resolviendo muchísimas preguntas como esas. Bueno, gracias, John. Rocío Rosales, ¿el plan de estudios es igual para la convocatoria territorial? El plan de estudio, supongo, se refiere al curso. Supongo se refiere al curso. Bueno, Posiblemente, sí. lo voy a responder a ambas. El plan de lo que se evalúa es distinto, ¿no? Entonces, lo que se evalúa es distinto en territorial que en esta convocatoria del sector defensa. Ahora, si usted lo que pregunta cuando habla de plan de estudio se refiere al curso, le voy a contar, no. El curso es específico para esta convocatoria porque se evalúan cosas diferentes. Nuestros cursos son específicos por nivel y por entidad. Entonces, en nuestros cursos, ¿cómo son? Pues son cursos, por supuesto, organizados por temas, donde cada tema se aborda a partir de, digamos que toda esa parte de la carpetica ya eso está en una plataforma, ¿no? Ya, digamos que nuestro trabajo no fue solo recopilar, pero digamos que ya eso ya lo hicimos por usted. Entonces, organizado por temas donde tenemos toda la información de lectura, videos, no solo lectura, sino videos del tema, donde se explica el tema, donde están la documentación, solo las partes centrales, solo las partes importantes, algunos de esos materiales creados por nosotros, otros que son citados, etcétera. Y después de eso viene lo importante y es el simulacro. Es decir, que una vez usted ha leído esa información, está clara, ha resumido, ha entendido eso, ahora viene un simulacro del mismo tema. Entonces, nuestro curso, ¿cómo funciona? Tiene las materiales de lectura, luego tiene un examen, un simulacro con preguntas del tema y cuando ha finalizado ese simulacro le decimos lo obvio, cómo le fue, y es cuántas sacó buenas y cuántas sacó malas, pero eso no le va a servir mucho, le da solo una idea, pero viene lo importante y es, ok, ¿por qué te fue mal? Entonces, si es un examen de 20, en el ejemplo que ponía ahorita, y sacaste 8 malas, ahora te vamos a explicar con cuidado, esta es la parte más central, con detalle, con generosidad, por qué fue que te fue mal, porque nos interesa es que aprenda las 8. No nos ocupamos de las 12 porque usted ya las sabe, nos ocupamos de las 8. Entonces ahora, ok, te fue mal por esto, te las explicamos de tal forma que usted pueda volver en el proceso y no pase por pasar, sino que usted pueda volver a revisar qué fue lo que falló. Y así funcionan nuestros cursos. En el caso Claro, particular John. de defensa, por supuesto, también funciona así. Perfecto. Y además, aclarar que se trata de una plataforma, un campus virtual especializado para que todo este paso a paso sea mucho más fácil de usar, ¿sí? Es importante aclarar, el material del grupo GEAR ya está establecido, no está en las carpeticas como se pintó, simplemente Dios lo que nos quiso fue pintar una forma de hacerlo, Y ¿cierto? cómo cada uno, Felipe, lo puede hacer sin curso. Repito, esto no se trata de que usted compre nuestro curso. Por supuesto, si lo hace, estará tomando la mejor decisión, pero usted puede estudiar de cualquier modelo. Aquí, importante precisar esto, queridos asistentes. Esto no se trata de venderle un curso. Claro que nosotros nos levantamos todos los días a hacer cursos que sean efectivos y que le sirvan a la gente para que pase. Pero aquí les hemos mostrado cómo usted puede hacerlo solo, por supuesto, ¿no? Claro que lo puede hacer con un curso de A, B, C, con lo que quiera. Usted puede hacerlo, pero en todo caso, usted puede tener el mejor curso del grupo GEAR, pero aún le falta lo central, sentarse a hacerlo, sentarse a estudiar. Porque si no, habrá perdido sus 139.000 pesos, que es lo que vale el curso. Es un curso muy barato, pero en todo caso, ¿para qué comprarlo si no tienes tiempo para estudiarlo? Es un curso muy bueno que te va a ayudar en todo. Claro que te va a dar todo muy fácil y lo único que hay que hacer, que es lo difícil, es sentarse a estudiarlo con juicio, es decir, hacer el calendario y apartar el tiempo. Digamos que eso es el tema de por qué lo mostraba en carpetas, don Felipe. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, Estelita nos pregunta, si me presento a un cargo a nivel técnico, pero mis estudios cargados en la página son profesional, ¿hay algún inconveniente con respecto al momento de la evaluación de antecedentes?
No, por supuesto que no. No hay absolutamente ningún problema. Es más, va a tener una buena verificación de antecedentes porque va a tener estudios que le sobren. Es decir, para un nivel técnico le pedían hasta el nivel técnico. Si usted tiene un profesional, eso le va a puntuar mejor en la verificación de antecedentes. Entonces no tiene ningún problema. Bueno, muchas gracias también a Karen porque nos hace aquí un comentario muy interesante. Nos dice, excelente el curso, me gustan las retroalimentaciones de los cuestionarios, muy acertados. Bueno, qué bueno, Karen, que te ha ido bien, ¿cierto? Con el curso. En el grupo GEAR, vea, les voy a contar una cosita rápida. En el grupo GEAR, nosotros mm, hacemos cursos para empleados públicos en Colombia, en Ecuador, Perú y México, como explicaba Felipe. Pero nosotros estábamos obsesionados no con que usted nos compre el curso, sino con que pase. Porque no tiene sentido que usted compre un curso, pero obviamente si no lo estudia, obvio no va a pasar, ¿no? Pues ojalá funcionara inyectándose el curso, pero hasta ahora no hay forma. Pero en todo caso, nuestra obsesión es que usted, que si se matricula, y aquí hay muchos estudiantes nuestros, pues pase el examen, porque esto funciona si usted pasa la prueba. Por eso intentamos hacer cursos muy efectivos que le hagan la vida fácil. ¿Y cómo le hacen la vida fácil? Pues le entregamos todo y ahora lo único que tiene que hacer es estudiar. Gracias, Karen, por tu genial comentario. Bueno, Luis Carlos Plaza nos pregunta, ¿qué pasa cuando el manual actual de funciones de la entidad no es el mismo cargado en el SIMO? Algún problema tuvo que haber, porque el objetivo digamos que hay un proceso previo a la convocatoria en el cual la comisión hace esas actualizaciones de manuales y le piden a las entidades que lo actualicen. Puede tratarse de un problema de un lado o del otro, pero eso debe coincidir. En todo caso, yo le recomendaría que haga el reporte o haga la solicitud del PQR a la comisión haciendo esa pregunta para que ellos se lo precisen y a la entidad, por supuesto, también, porque en todo caso ahí debe haber coincidencia completa porque previa a la convocatoria ahí hubo un proceso, digamos, de encuentro de las diferentes, donde es, digamos, la comisión y, por supuesto, la entidad afinaron los respectivos manuales. Bueno, Oscar Padilla nos pregunta, ¿sus cursos ofrecen pruebas tipo situacional según la nueva metodología? Sí, por supuesto. Nuestros cursos, nosotros, lo que pasa es que las preguntas de juicio situacional son nuevas para Colombia, pero no así en otras partes de regiones donde trabajamos. Entonces nosotros ya veníamos, digamos, con bastante experiencia porque en países como en México, por ejemplo, ya se venía trabajando el tema y nuestros equipos en otros países pues ya funcionaban de esa manera. Así que nuestros grupos, nuestros cursos sí están alineados con este formato, por supuesto, de preguntas. Bueno, Dios, vamos a avanzar entonces con las últimas tres preguntas, como para que Ok. ya vayamos concluyendo con este espacio. Voy a leerte, Diomedes, la pregunta que nos hace Nelly Rocío, perdón, sí, Nelly Rocío Duarte López. Yo veo en algunas convocatorias que algunos tienen un 100 en las pruebas escritas. Si es posible obtener ese puntaje. Lo que pasa es que las pruebas escritas no se califican, queridos asistentes, como nosotros normalmente creemos. Es decir, las pruebas escritas no se califican como, haga de cuenta que como los calificaban en el colegio, en la universidad, donde se coge el examen y se dice, bueno, eran 5 preguntas y sacó 3, entonces sacó 3, ¿cierto? O eran 10 preguntas y sacó 6, entonces sacó 3, como que el 60%. No. Las pruebas preguntas, las pruebas escritas, cuando son pruebas de digamos, de una distribución tan grande de personas, el modelo estadístico de calificación, repito, el modelo estadístico que se usa de calificación es un modelo que se conoce en el mundo de la psicometría, de la aplicación de pruebas, como un modelo normalizado o binomial, donde, para no entrar en el detalle matemático del asunto, donde más o menos para que lo entendamos es así. Todos los resultados del cargo al cual usted está aplicando se ponen en una gráfica que usted la habrá visto por ahí seguramente, que es como una campanita, y en esa campanita que se llama la campana de Gauss, digamos que el promedio de la mitad de la campana, es decir, el promedio es como el promedio de cómo le fue a ese grupo. Sacando 100, el que más respuestas correctas se ha obtenido después del promedio. Es más o menos como que distribuyen eso y miran el promedio de cómo le fue
y a partir de ahí empiezan a determinar qué sería el 100%. Es decir, no significa que el 100% es porque obtuvo 100% de respuestas buenas, sino que probablemente fue la persona que obtuvo más respuestas correctas de todo el grupo con el cual está aplicando. No sé si ahí soy claro, sé que el tema es un poco denso, pero repito, 100% no significa que obtuvo todas buenas, sino que, porque mira que, recuerde usted que hay preguntas que las sacan porque son, luego determinan que esa pregunta no era válida o que estuvo mal planteada o lo que sea. Entonces significa que el que se obtuvo 100% obtuvo más respuestas que todos, y si quiere profundizar más, habrá que buscar la distribución binomial para calificación de pruebas de más de 30 personas. Es decir, son pruebas donde haya más de 30, se califican en este modelo en Colombia y en el mundo. Listo, es un tema complejo, Diome, pero creo que nos lo Más ilustraste o menos, muy creo. bien. Espero pues que a Nelly le haya quedado claro. Bueno, vamos a continuar con la pregunta de Fernanda. Fernanda nos pregunta, ¿cuánto crees que se necesita por tiempo dedicarle a un tema? Mira, Fernanda, es diferente. Voy a responderle su pregunta, digamos, en dos momentos. Entonces, por tema depende del conocimiento del tema que yo tengo. Hay temas que requieren mucha más densidad que otras, pero pensar en sesiones Pomodoro de 20 minutos, como explicaba, por subtema o dependiendo cómo haya hecho usted la distribución, pero si pensamos en subtemas mejor, pensar en 20 minutos de lectura juiciosa, de esa etapa de lectura, debería ser abordado. Ahora, por supuesto, hay temas muy densos, pero yo le recomiendo que en la distribución que usted haga de temas, piense en distribuir temas cortos que le puedan tomar de 20 minutos a una hora más o menos. Ahora, eso me lleva a esta segunda parte de la pregunta, y es decir, ok, si usted decidiera matricularse, ¿cuánto tiene que estudiar? Le respondo. Nuestra recomendación es estudiar un promedio de 8 horas, entre 6 y 8 horas de estudio por semana. Eso sería, pensando en una prueba que se aplica en octubre, noviembre, esa sería una buena medida de estudio, entre 6 y 8 horas de estudio por semana, pudiendo hacerlo más al fin de semana, más al principio, como usted quiera, por supuesto, pero eso sería un requerimiento mínimo como para estudiar. Es decir, si usted no tiene tiempo para estudiar, pues este curso no es para usted, pero si usted decide comprarlo o lo está haciendo y aún no ha empezado, que es el caso también de mucha gente, más o menos entre 6 y 8 horas de estudio por semana es lo recomendable. Bueno, Diome, yo te voy a hacer la última pregunta, entendiendo pues que la mayoría de nuestros asistentes suponemos que tienen ya otros compromisos. Lo que podremos hacer es programar otros espacios a futuro, ¿sí? Entonces, te leo esta pregunta que nos hace Rocío Rosales. Estudiar con material que estudió un amigo o conocido que pasó una convocatoria para un empleo parecido al que yo estoy aspirando, ¿me funciona? Sí, pero, claro, sí funciona, eh, aclarando, es decir, todas las materias no evalúan lo mismo. Particularmente esta evalúa totalmente distinto, es decir, no se había evaluado en Colombia antes estas mismas cosas que están evaluando. Es decir, en principio, habrá que dudar de ese empleo parecido porque esta convocatoria evalúa cosas completamente distintas. Eso sería lo primero. Lo segundo, ahora, suponga que sí sean parecidos. Entonces, lo primero es que ese material, seguro, parte de ese material le puede servir, pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es el tema de que hay que seguir las fases. Entonces, hay que leer el material, hacer los simulacros, para que le funcione. Es decir, leerse material solo no es suficiente. Hay que hacer todo el resto del proceso para que realmente sea efectivo. El resto del proceso es hacer el resumen y luego ir a la retroalimentación, verificar hacer la prueba y luego a la retroalimentación con los simulacros. Muy bien, y importante aclarar ahí también, Diome, viendo también aquí algo ya para finalizar que nos pregunta Adriana y es, ¿en qué horario se da el curso? ¿Cierto? Entonces yo creo que aquí es importante aclarar que el curso no tiene horario, ¿cierto? Porque es virtual. Por favor, ¿nos hablas un poquitico de eso, como Sí, ya para concluir? nuestros cursos son completamente virtuales y significa que hay algunas sesiones que son citadas. Ejemplo, usted puede ser citado a una sesión como estas con un profesor, pero si no puede asistir no pasa nada, se le queda grabada. Pero todo el estudio es autónomo, es decir, la plataforma es interactiva, pero usted está habilitado 24 horas para que usted
pueda desarrollarlo como usted mejor lo sienta, ¿no? Lo que pasa es que usted tiene que sacar el tiempo para sentarse, pero puede parar, detener el simulacro, continuar después, en fin, usted lo importante es que saque el tiempo porque el curso se le va a proporcionar para que lo haga juiciosamente. Debiendo precisar en este punto que el curso tiene un costo de 139.000 pesos y que solo le funciona si lo estudia. Creo que en eso he sido muy enfático. Repito, porque hay personas que compran el curso y no queremos un estudiante que compre el curso y no lo estudie. No nos interesa ese estudiante porque ese estudiante no va a pasar. Queremos un estudiante que compre el curso y lo estudie. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente entonces a todos los asistentes. Háganos saber si desean nuevos espacios similares con otros temas de interés. Por favor, escríbanos aquí en los comentarios, háganoslo saber en las redes sociales, escríbanle al equipo de atención al cliente. Nos sirve mucho toda esa retroalimentación porque a partir de ella pues podremos empezar a definir qué temas son de interés para ustedes en esta convocatoria puntualmente para entonces a futuro programar otros espacios. Muchísimas gracias, Diomedes, por todo el tema tan interesante que nos explicó hoy. Creo que la gente quedó muy satisfecha y muy agradecida también. Gracias a ustedes y una feliz tarde. Esperamos vernos pronto. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.